Welcome everybody to the second, well, third day really, but the final day of Sacred Plants in the Americas. I'm happy to moderate and translate for Osea Cerqueda for the Capitalism, the State, and Sacred Mushrooms in the Sierra Mazateca. I first want to just briefly present Osiris. He is from the Barrio de la Cruz in Huautla de Jimenez, Oaxaca. Currently, he is doing his PhD studies in sociology at the Benemeritan University, Autonomous University of Puebla. His focus is on the Mazatec people and the reconfiguration of their practices surrounding the consumption of mushrooms. So, bienvenido, nomás la presentación de que eres del Barrio de la Cruz, Huautla de Jiménez, Oaxaca, y que actualmente estás cursando el doctorado en Sociología en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, con un enfoque en el pueblo mazateco y la reconfiguración de sus prácticas alrededor de los niños santos, de los hongos. Muchas gracias, Osiris, por estar con nosotros hoy. Thank you so much for being with us today. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer al equipo de Chacruna por este Congreso de Plantas Sagradas Américas en su segunda edición. Había debate por la consideración al invitarme como parte de los ponentes que este Congreso ha logrado reunir. Espero que esto siga dando fruto, alcance el mayor de los éxitos, al ser un espacio en el que pone en el centro del debate todas las dinámicas económicas, políticas y culturales en torno a las plantas sagradas, asimismo de las nuevas propuestas a salvaguardarlas, siempre desde el mismo núcleo de los pueblos indígenas. Gracias. So just first a thank you to Chacruna for this conference, for this space, and I'm really hoping that this space can be used to discuss the various economic, cultural, and political issues that are being debated in order to safeguard these plants and to really place indigenous peoples within that framework, right? How can these be safeguarded within indigenous communities? Muy bien, la siguiente ponencia es resultado de un análisis que como miembro del pueblo mazateco he llevado a cabo. La región mazateca es amplia, abarca los estados de Veracruz, Puebla y mayoritariamente Oaxaca, la cual a su vez está delimitada en 3 subregiones, que son la Mazateca Alta, la Mazateca Media y la Mazateca Baja. So this talk is based on research that he's been doing on the Mazatec communities that exist in the states of Veracruz, Puebla, and Oaxaca, and that are divided between the Mazatecos of the highlands, of the midlands, and of the lowlands. Voy a referirme en específico a Huautla de Jiménez, lugar de donde soy originario. Durante más de un siglo, el mazateco ha experimentado, al igual que otros pueblos del continente y del mundo, una serie de procesos que han emergido como consecuencia directa del desarrollo del sistema capitalista en la región. So he's going to refer specifically to Huautla de Jiménez, which is where his home, where he's native to, and that for over 50 years has really experienced a series of initiatives that have restructured the community based on capitalist activities. Hay una pregunta que los sabios y las sabias realizan para detectar la enfermedad en una persona. Es una pregunta que articula con el pasado y reconstruye el andar y la vida de quien está enfermo. ¿Cuál es esta? Voy a partir diciendo de dónde vino la enfermedad. Es la pregunta con la que inmediatamente empieza el proceso de sanación. So he's going to start with one question that the elder wise people use to detect when there is illness or sickness. And it really comes from locating where in the past and towards the future did this illness appear. And the question is, where did this illness come from? And from that departure, understand how to get to healing, where to begin healing.
Es un cuestionamiento que metafórica para llevar a cabo el análisis que les presento. Hay una constante cuando de la Sierra Mazateca se habla. Nuestra mente inmediatamente un discurso cristalizado, ya bien construido, donde siempre los actores son los hongos sagrados, María Sabina, Gordon Wasson. Pocos son los estudios que están intentando a lo más profundo del proceso. So he starts with this question as a metaphor for his own analysis, because so much has really kind of been centered around Gordon Wasson and Maria Sabina without really getting to the depth of some of these issues at hand. Durante muchos años, que los problemas del pueblo mazateco, en particular la supuesta desacralización de los hongos sagrados, fue un resultado de la llegada de Gordon Wasson a Huautla, de la publicación que se hizo en la revista Life en 1957, bajo el título Seeking the Magic Mushroom, donde narra su experiencia con los hongos bajo la guía de una mujer que, por supuesto, era María. So the kind of desacralization of these mushrooms really is linked to, and Huautla is really linked to the arrival of Gordon Wasson and his famous article published in Life magazine, where he famously discusses his communications with María Sabina. Y después de eso, en la década de 1960 llegaron los hippies, y desde el gobierno mexicano se dio la orden de ser detenidos en la región todas aquellas personas que tuvieran esta imagen desaliñada que tenían los hippies, esta imagen de los llamados buscadores de hongos. And it was after that in the 1960s that you see the arrival of hippies, and you see the Mexican government taking up the position to arrest all those who kind of had this new hippie image. Hay muchas historias en torno a este periodo popularmente llamado en la Sierra Mazateca como época de hippies o tiempo de hippies. Muchas historias, una de ellas es respetable y digna de un estudio más particular. Por otro lado, en algunos sectores locales, por supuesto, existe la constante y el pensamiento de que fue Gordon Wasson culpable de todo. So there are many stories about this period. And golden hippie, but there's been a thread. It's really Gordon who's to blame for what happened since then in the community. Culpan a Gordon Wasson de que fue tras su llegada, cuando se inició la debacle inició la apropiación de sus recursos naturales, de sus recursos culturales y de sus recursos espirituales por sociedades modernas. So it's really kind of placed upon Wasson that upon his arrival, it is then that you have this debacle for the Mazatec people, where you see a series of appropriations of their natural and cultural resources. En este sentido, creo que lo que aconteció en Huautla durante las décadas de 1950 y 1960, respectivamente, en torno a los hongos sagrados, no fue fortuito, no fueron hechos casuales, ni tampoco son hechos aislados que emergen esporádicamente. So what he believes is that what happened in the 1950s and 1960s with regards to mushrooms in Huautla is not a coincidence. These are not things that happened in an isolated nor sporadic matter. Fueron situaciones que están dentro de un proceso mucho más amplio y profundo que viene desde finales del siglo XIX, que es consecuencia directa del desarrollo desigual en las regiones rurales indígenas.
So really, these processes at the end of the 19th century, where you have the beginning of a series of uneven development capitalist projects that affect the region. Es el resultado de la articulación con dinámicas económicas y políticas que desde lo nacional e internacional fueron ejerciendo presión por lo regional para el fortalecimiento y reproducción. So there were a series of articulations, economic and political, that began to pressure the region for the reproduction of the capitalist system. Considero que el verlo así puede abrevar a la construcción de un político sobre lo que el pueblo ha experimentado en cuanto a sus rituales con hongos sagrados, plantas psicoactivas, lo mexicano y la dominación de sus recursos naturales, grupos de poder nacionales y extranjeros. So to see it in this way is to open the path for a deeper and more in order to understand what it is that then occurred with mushrooms, as well as both the government's interventions in the area and a series of different private interests, private companies. Ahora, cuando digo que hay un proceso que se gesta a finales del XIX, para una mejor comprensión voy a realizar un breve recuento del contexto de ese siglo. Esto nos va a permitir establecer la relación que lo internacional y nacional mantienen con lo local, con la Sierra Mazateca de Oaxaca. So these processes, and to spend a little bit of time going through some of the processes of the 19th century, allows us to establish an understanding of the way in which both national and international relationships began to form with the local community of Huautla. A nivel mundial, el siglo es un periodo en el que se empiezan a experimentar procesos como los avances tecnológicos. Se va a dar la aceleración de la producción, principalmente en países europeos. So globally, what's happening in the 19th century is that you see the emergence of new technologies that speed up the production of manufacturing, principally in Europe. Desde este siglo, estas dinámicas se van a intensificar aún más porque estas potencias arrecian sus contiendas, incrementan sus conflictos. Va a llevar a la búsqueda de nuevos mercados y países de materias primas. México. So at the end of this century, right, as you see the emergence of these new forms of production, you also start to see the emergence of some conflicts. And so these countries must start to look for new markets and new sources of raw materials, and Mexico becomes one of those sites. Tras una larga crisis económica que México, hablando desde su independencia a principios del siglo XIX, va a tratar de incorporarse a este mercado internacional. Esto va a pasar durante el gobierno de Porfirio Díaz. Fue un presidente de México de 1876 a 1910. En su régimen es cuando se van a implementar diversas estrategias para insertarse en este mercado internacional. So it's from the moment of independence in Mexico, 1810, through the 19th century, you see Mexico find itself into the global market, and you have the regime of Porfirio Díaz that lasted from 1876 to 1910, really finding ways to insert itself into the global market. Una de estas iniciativas del régimen de Porfirio Díaz es la de activar económicamente las regiones rurales. Regiones donde históricamente pueblos indígenas, donde además de que sus naturales había fuerza de trabajo. And so one of the principal areas that is activated by the Mexican government are the rural areas, the indigenous communities, where their land, their resources, and their labor become essential for this entrance into the global market.
van a reformarse de acuerdo a cotidiano para que las tierras antes eran de estos pueblos pudieran ser vendidas y adjudicadas. Entonces, la Sierra Mazateca va a integrarse a estas dinámicas propuestas por el Estado. So with the emergence of liberal laws and the liberal reforms, what you see is a whole series of processes that allow for these lands to be sold and adjudicated to the state and to private interests. En 1907, Matías Romero, un político intelectual porfirista, visitó algunas regiones de Oaxaca, Veracruz y Chiapas en busca de nuevas que fueran aptas para el desarrollo de nuevas agriculturas. Llegó a la Sierra Mazateca y se dio cuenta que las tierras y el clima eran propicios para el cultivo del café. Durante el último cuarto de este siglo, cuando los capitales extranjeros van a llegar a la Sierra Mazateca y van a establecer fincas cafetaleras. ¿Cómo se llama el señor? Matías Romero. So in 1877, you have the arrival of Matías Romero, who visited Oaxaca, Veracruz, and Chiapas looking for new sites for agricultural production. And it is in that moment that he sees the opportunity for coffee cultivation and the arrival of foreign capital within that particular sphere of production. Este particular con las formas tradicionales de trabajar la tierra, pero va a pasar algo muy interesante con la población que se dedica a la tierra, lo cual es que de trabajar para su propia subsistencia, con su autoconsumo, se van a dedicar a la producción de materias primas. So what is essential here is that these new forms of working the land lead to also new sets of labor moving from subsistence agriculture to the production of raw materials. Y otras mercancías que se producían en la Sierra Mazateca van a trasladar a otras regiones y al extranjero. Entonces, la región se incorporó cada vez más a un mercado nacional e internacional. So what was happening in the Mazatec region then becomes this template that begins to spread to other areas, and it becomes part of a national and international form of production. Todo eso y los grupos de poder locales también, y se fueron generando nuevas formas de trabajo. Estos fueron factores que gradualmente se fueron conciliando con la tradición. ¿Que se fueron conciliando? Conciliando con la tradición. El trabajo de la traductora. And so this leads a lot of powerful local elites to see this as an opportunity and generate new forms of production that then wind up conciliating themselves with local traditions. El Estado, entonces, va a operar no solo para el establecimiento de una nueva agricultura, sino también con ideología y el fortalecimiento de nociones progresistas que de forma gradual proyectando se fueron clavando en la población. So what happens is that the state not only is pushing forward new conditions for agricultural production, but it's also bringing forward kind of this progressive ideology that is kind of imposed on the local community. El mercado resultante de la agricultura conlleva apostar a la construcción de veredas, caminos, para que las mercancías fluyeran rápido. Mucha gente y líderes locales empezaron a construirse sus propias ideas de modernidad, claro, siempre en relación con lo que estaba vigente en el momento, con las políticas del Estado también. So what happens in particular with the coffee market is that you see infrastructure being established in the region, such as roads that really allow for these goods to come and go, for this commerce to happen. And what happens is that the local communities
also start to incorporate ideas of what progress and development are. Yo como un centro de intercambio regional, donde lo cotidiano era el comercio, la gente sabía que Huautla era un lugar para comercializarse. So Huautla de Jiménez becomes a center of commerce, and it becomes a place that people associate with the opportunities to commercialize goods. Este dinamismo económico, logrando las condiciones para que en la década de 1930 y posteriormente en los 50, el acercamiento de los extranjeros al pueblo mazateco y a sus hongos sagrados y a sus rituales no estuviera. Fue una muy flexible. Interesante. So this economic dynamic then leads to the reality that by the 1930s and then especially in the 1950s, you see a much easier arrival of foreigners, of people who are interested and begin to explore also these mushrooms. And it happens through a dynamic that is quite flexible. Cabe aclarar que esta flexibilidad fue mucho más característica de los mazatecos del centro de Huautla, personas que si bien procedían del trabajo del campo, tras el establecimiento de la cultura del café, lograron insertarse en las clases altas, llegaron a figurar como intelectuales y como comerciantes. So what he wants to clarify about this flexibility is that there's a very specific characteristic that is associated with the Mazatecs from central Huautla, who through the coffee market were able to become wealthier and become kind of the local elites who are really leading the commercialization structures of the community. Estas personas es que eran bilingües, hablaban la lengua mazateca y también el español, porque es de esta forma es como podían vincularse con los estratos políticos nacionales y con estudiantes también de otros lugares. Tenían apellidos a los que hacían referencia constantemente, vestían distinto a los demás indígenas. Tenían una serie de elementos que los caracterizaban y los diferenciaban de los demás. These particular elites, these people, share one of them. Well, so they were able to really kind of involve themselves in these national and regional. So they had lands. They also had other Mazatecos, and so these were all elements from the population. Personas, las que intermediaron la relación, las que fueron intermediarios con los extranjeros y con la población indígena, principalmente eran poseedores del conocimiento en torno al uso de los hongos sagrados. Entonces, haciendo español. So these intermediaries were really working with foreigners and becoming the intermediaries between and the poor, who actually were the ones who held the knowledge. ¿Por qué digo pobres indígenas mazatecos son los poseedores de este conocimiento? Porque el uso de los hongos sagrados en ese momento era la única forma en que ellos podían acceder a un tratamiento para curar sus enfermedades, diferente a los políticos, a los intelectuales, que tenían más conocimiento sobre el uso de las para las enfermedades. So these poor Mazatecos, the holders around these sacred mushrooms, the only way that they could really access truth, the elites and the intellectual of the knowledge Mazatecos had
regards to Este planteamiento nos lleva a pensar que la llegada de Jean Bassett Johnson, Richard Evans, Wasteland de Gordon Wasson, estuvo por el ejercicio de las nociones de que desde las clases altas sobre los indígenas pobres, quienes a su vez buscaron también la forma de adquirir algún tipo de beneficio que no siempre fue económico, sino también que reafirmara las lealtades. la cuestión de, pues, de cómo los que eran más pobres también vieron la forma de encontrar beneficios con este mercado emergente. Entonces, se van a reafirmar algunas lealtades. Entonces, la mercantilización de los hongos sagrados está íntimamente vinculado con este proceso que se va a dar. Esta relación entre, e intermediación, mejor dicho, de las clases altas con los extranjeros y las clases pobres. So these new loyalties are formed, and what's really central here is that the way in which mushrooms begin to get commercialized in Huautla is completely tied to the upper classes being the intermediaries with the foreigners to the poorer classes. Durante muchos años se ha juzgado a los que iniciaron con la venta de hongos, los que les empezaron a vender hongos extranjeros, pero en esta crítica se omite factores que antecedieron esta situación. So for many years, there's been a lot of judgment passed on those Mazatecos who have sold the ceremonies or the mushrooms to foreigners, but very little attention has been given to these contextual issues that actually permitted this to happen. La venta de hongos existía antes que los extranjeros llegaran. Sin embargo, cabe aclarar que era un comercio regulado por las mismas dinámicas tradicionales. ¿Quién compraba los hongos? Los que querían sanarse, los que querían solucionar algún problema. Si no había necesidad, ¿para qué recolectarlos? ¿Para qué venderlos o para qué comprarlos? So the sale of mushrooms predates this particular period. During this earlier moment of mushrooms being sold, it was done through traditional dynamics, and it was not harvested. The mushrooms were not harvested if there was no need to harvest them. Ahora bien, la agricultura replanteó el vínculo que los indígenas tenían con la tierra, pero sobre todo fueron las fincas y los capitales extranjeros los que influyeron a construir un nuevo pensamiento de que todo lo que crece en la tierra y en el entorno natural es comercializable. So what's very important here is that the coffee agriculture kind of re-articulated the relationship that people had to the land. And very specifically, the plantation format really drove in this idea for the locals that everything that could be grown on the land could also be sold. La población mazateca, al darse cuenta que los extranjeros buscaban los hongos sagrados, pues empezaron a venderlos, ¿no? Pues no solamente fue nuevamente algo fortuito, sino que fue su misma condición precaria la que así los encaminó. Mm-hmm. So the Mazatec population that begins selling mushrooms, again, they don't do this out of a coincidence, but rather because of the precarious economic situations that they were already inserted in. ¿Cuál era el objetivo de comercializar, de vender los hongos a los extranjeros? El principal objetivo era el de generar dinero que les ayudara a subsistir y quizá minimizar un poco esta dependencia al campo, donde tenían que trabajar largas jornadas para conseguir lo que con los hongos ganaban rápidamente. So what was one of the objectives of selling mushrooms? One is to generate money to subsist upon and therefore minimize their dependence on the plantations where they work very long hours for very little pay. And in turn, with the mushrooms, they were able to make better money in a shorter amount of time. Para ellos, el vender hongos no significó un quiebre en la tradición. Muchos de ellos comprendían que la venta de hongos lejos estaba de que la tradición,
la sabiduría y la memoria misma quedaran atrapadas en estos procesos de comercialización. So to sell mushrooms, they didn't see this as a way that was breaking with tradition. They held what is the tradition, what is memory, what is oral history separately from this. No obstante, esto no fue así de comprensible para todos los que llegaron y siguen llegando a la Sierra Mazateca. La década de 1960 es muy significativa, quizá hasta crítica. Es un momento en el que todos los extranjeros, todos quieren conocer a María Sabina, todos quieren quedarse a vivir en Huautla, todos quieren que ese sueño nunca acabe. So, but for outsiders, this matter wasn't so clear, not then and not now. Really, in the 1960s, what you see is this massive arrival of people, and all they wanted was to have mushrooms. They all wanted to meet Maria Sabina. They all wanted kind of this dream to persist and not end. Y por otro lado, es cuando los intelectuales locales también quieren estar con María Sabina para las fotografías y los reportajes. Todos dicen que la conocen, todos quieren un poco de esa fama. And at the same time, the local intellectuals also all wanted to be Maria Sabina's friend. They all wanted to take pictures with her. They all wanted to say that they knew her. El arribo de los extranjeros a la región fue masiva, por lo tanto, la demanda de los hongos incrementó, por lo que la búsqueda por parte de los recolectores de hongos inició a zonas cada vez más lejanas, alrededor de Huautla se escasearon o fueron unas personas de consumo y también como una adicción. So this massive demand obviously leads to an increase of the demand. The massive arrival of people leads to this massive demand in mushrooms. And those who collect the mushrooms found themselves having to go further and further away from Huautla, either because of scarcity or because there were people who wanted to protect their mushrooms for their personal use and for traditional uses. Desde he ido reproduciendo las mismas frases, el mismo discurso que intenta explicar la escasez de hongos a causa del consumo y venta rapaz, no solo de las personas locales, sino de los extranjeros que realizan extractivismo y los venden en las grandes ciudades a precios exorbitantes o también para la investigación farmacéutica. So the same phrases, the same discourses are in effect today, where now the overconsumption of these mushrooms has led, to foreigners being able to sell them elsewhere at high amounts of money. And then especially now you have the entry of pharmaceuticals also interested in placing this monetary value on the mushrooms. Ya no crecen, ya no hay acabando. Eso fue lo que, pues, triste, que en algún tiempo se dedicó a recolectar y a vender hongos. One of a Mazatec woman who spent a lot of time dedicated to collecting mushrooms told Osiris that simply mushrooms don't grow like they did before. Entonces, aquí es necesario, sumamente necesario plantear que si bien el mercado que se generó durante los 60 conllevó a una mayor, fue este mismo mercado el que nos hizo pensar que Huautla podría ser un centro turístico en el que la región iba a sustentar toda su economía. And it is this same framework that he insists, the way in which the market led to an increase in demand that has created this idea that Huautla can simply survive off of mushrooms. Como en muchas partes del mundo, el crecimiento demográfico y el avance urbano sobre el entorno natural es imparable, hacia la Sierra Mazateca, donde el crecimiento de las poblaciones se da bajo una mínima o nula planificación. No existe como tal un ejercicio de la sustentabilidad. So as we see in so many other places of the world, the growth of the population and the urbanization of areas
has led to not only just an increased population, but one that is not planned, where there isn't the right infrastructure in these communities. Esto ha conllevado que se invadan espacios que con anterioridad eran considerados sagrados, quizá por ser lugares míticos o donde antes crecían los hongos. And some of the new spaces that have been invaded are those that have been considered sacred or where the mushrooms grew. So these are some of the areas that are now being, if you will, urbanized. El discurso de lo místico en torno a los hongos y María Sabina sigue reproduciéndose cada vez más porque quien públicamente lo enuncia es porque ha comprendido que de ello se pueden generar ciertos beneficios económicos y políticos. So at the same time, kind of these mystical ideas that are so tied to María Sabina continue to reproduce themselves because there's an understanding that with the reproduction of this mysticism and all of this that is tied to María Sabina, one can acquire economic and political benefits. En la actualidad, la invasión del entorno natural no es tampoco fortuito, no es casual. Forma parte del mismo proceso que se inició a finales del siglo, en el que el progreso, mejor dicho, y la modernidad se posicionaron como el eje ideológico que justificó todo tipo de obra y desarrollo de infraestructura. So this process has really also had an effect on the ecology, right? Where there's this degradation that continues, that began in the 19th century and that continues today through these ideas of modernity and progress. 5 minutos. Claro. ¿Eso incluye that question and answer as well? Síguele. Ok, entonces percibimos que esta actual escasez de hongos que el pueblo mazateco está experimentando está íntimamente vinculado con los distintos turismos que se generaron en la década de los 60 y que en la actualidad se valen de discursos sobre una supuesta autenticidad indígena. So this persistence and the scarcity of the mushrooms associated with this is linked to these distinct tourisms that were founded in the 1960s and that established this whole notion of what is authentic. Algo que por supuesto pues no representa lo que en la cotidianidad de los pueblos más. Asimismo, esta escasez de hongos es una consecuencia de la continuidad del proyecto modernizador iniciado en 2019, que para alcanzarlo es necesario dominar y reconfigurar el espacio natural. Este discurso promete muchas cosas muy cuestionables. Mm-hmm. So this really, the scarcity that we see today is really was reached through this idea that was founded in the 19th century that that we must dominate and reconfigure the land to our liking, and this has led to very important consequences. Uno de estos cuestionamientos es que el desarrollo eso es lo que se dice, porque en algún momento todos los sectores económicos y sociales se verán beneficiados, lo cual es visiblemente falso. Ahora bien, planteo brevemente el dilema de la pérdida de los hongos a raíz del mercado cultural. So the development of this infrastructure has been said to be necessary, and that the development of, or these changes in the landscape and in the land use will lead to development for all. En la población más tiempo para pregunta y respuesta, si quieres, perdón. No hay problema. Dentro de la población mazateca hay quienes creen que los hongos fueron prostituidos al venderse como cualquier cosa, pero que sin embargo mantienen su poder de sanación. En este sentido, el reclamo va enfocado a no comercializarlos para su uso deliberado, sino para su uso ritual. Mm-hmm. So what you want, the sacred that is related to this, and there's this whole accusation that these mushrooms have been prostituted, but at the same time, this idea that they can still heal, and how might they be able to, whether it's okay to sell them as long as it's within this ritual or sacred space. Esta justificante
deja entrever que hay personas que no aceptan totalmente que los hongos sean sacados de su contexto en el sentido de que las sustancias activas sean sintetizadas. Esto nos lleva So this just a que si bien la gente lo percibe en el sentido de no romper la tradición, al ser el hongo que se coma en una pastilla, pues deja también entrever que la síntesis de la psilocibina cosifica aún más a los hongos al estar encaminados no al bienestar de la gente enferma, sino a la producción de un mercado farmacéutico. So what this justification leads us to see is that they don't want to necessarily see the sale of these mushrooms in a decontextualized way outside of the ceremonial or ritual setting. And what this brings then to the table today is that, you know, to what extent is synthetic psilocybin a break with the tradition, right? Or a new way in which you continue to see the reproduction of the capitalist engine through the pharmaceutical industry. Hay quienes aseguran que el poder de los hongos sigue intacto. Todo depende de los otros elementos culturales que en armonía permiten el acceso al mundo de lo sagrado, al mundo otro. There are some people who believe that the power of mushrooms remains so long as you do not let go of the ritual and the sacred context in which they can be taken. Por lo que la comercialización y su ingesta no intervienen para nada en la sanación. So commercialization in no way can really help with healing. Las políticas estatales construyen discursos en torno a los hongos para su comercialización, pero en la tradición mazateca hay dinámicas que van a quedar fuera de este mercado. Dinámicas que están inmersas dentro de la vida comunitaria y representan la manifestación de la memoria y la tradición. En este sentido, hay que ser cuidadosos porque se piensa que está vinculada con prácticas que son inmutables, que no han cambiado desde tiempos primigenios. Digo que hay que ser cuidadosos porque ese es el mismo discurso del que se vale el Estado y el mercado. Mm-hmm. And so even the state promotes this discourse around healing, and that this is a dangerous, a kind of a delicate balance, because within community life, there is still memory and tradition that persists. And this idea that Mazatec tradition is unmutable and hasn't changed is also very much in sync with what the government is trying to promote. En Huautla de Jiménez acontece un proceso muy interesante, porque todo se está apuntando a la parafernalia de la tradición, a lo que Charles Taylor llamó el falso reconocimiento. So what you really see in Huautla is the depth of discourse and the whole paraphernalia that, that comes with it in what Charles Taylor calls false recognition. A manera de cierre, el objetivo de esta ponencia es el discurso de reconstruir una historia que vaya más allá de lo ya sabido hasta el cansancio. So the objective of this, to close, the objective of this talk is really to look at the past and reconstruct it beyond what we all already know. Que si bien fueron posturas que ayudaron mucho a la comprensión del momento histórico, ahora es necesario replantear porque se han cristalizado. Y el problema de ello es que esto fortalece aún más la mercantilización de las plantas sagradas del mundo mazateco y de los pueblos indígenas del mundo. Creo que el pueblo requiere de planteamientos que le lleven al cuestionamiento de su propia historia para el establecimiento de alternativas que ayuden a la solución de problemáticas actuales. Super interesante. Wow. So, you know, this is a very important way in which we're living to understand the history that God is here, is to break with the way it's been crystallized as a given, and for the Mazatecs to also begin to deconstruct that very history and question that history that has brought them to this particular moment. En ese sentido, considero que lo que aconteció desde finales del siglo XIX, un proceso que a su paso fue incorporando y resignificando los elementos culturales mazatecos, es decir, este desarrollo desigual capitalista en la Sierra Mazateca, tarde o temprano los alcanzaría.
algo que el Estado mexicano, por medio de los intelectuales locales, ha sabido aprovechar muy bien. No obstante, no siendo o retomando las palabras de Walter Benjamin, una forma de romper el continuum y la vacuidad es dar un salto del tiempo. Muchas gracias. Excelente. Oh my gosh, I can't finish as eloquent as Osiris, but all of this has really resignified Mazatec culture as it has done with other indigenous cultures. And it's done so through this process of unequal capitalist development. And so he ends with a quote from Walter Benjamin that we must break with the continuum. So thank you so much. Very eloquent. Ya nos pasamos, pero hay un break, entonces hay unas preguntas. Deja ver qué encuentro aquí entre las preguntas. ¿Qué podrías decirnos de la actual situación ecológica en Huautla hoy en día? And this is Ariel Person's question. What is the ecological conditions in Huautla? Y justamente es algo que yo comentaba el día viernes en otra charla que di a algunos jóvenes estudiantes, y la situación en Huautla en cuanto al medio ambiente es muy desalentadora, sobre todo porque no hay una planificación en cuanto al rumbo que está tomando el crecimiento urbano. Esto porque, pues históricamente Huautla ha sido un centro de intercambio regional, y entonces va sobre la marcha. Al igual que el capitalismo, pues no está planeado, ¿no? Entonces va sobre la marcha, y en esta no planificación, pues va arrasando con el entorno natural, y algo muy, muy triste es que cuando se está arrasando con este entorno natural, también se está yendo con los elementos naturales sagrados. So this is something he was just commenting to students the other day, that there's been an incredible amount of environmental degradation in Huautla that's linked to a lack of planning, a lack of thinking kind of towards the future of the town. And this is really important because it's locally, it's a center of, it's a location of market exchange. And so as with capitalism, this isn't necessarily planned out. But what is very troublesome is that this also is really starting to interfere with sacred elements in Huautla. Otra pregunta de Paloma David: ¿qué piensas de la nueva patente de Compass Pathways para patentar la terapia con psilocibina? This is Paloma's question about Compass Pathways and their efforts to patent psilocybin therapy. Bueno, Compass sabemos que es una no empresa son compas. tremenda. Sí, no son compas. Es una empresa tremenda, y entonces yo creo que este mercado de la farmacéutica, de la psilocibina y de otras sustancias en plantas psicoactivas, es muy delicado, sobre todo porque de despojo de los elementos culturales de los pueblos indígenas, independientemente si es Compass u otra empresa. Creo que al final de cuentas es un mercado que lo que pretende es generar ganancias a partir de ofrecer soluciones a a enfermedades del mundo moderno, pues. Porque la enfermedad en el mundo mazateco tiene que ver con otras condicionantes fuera de las dinámicas de las sociedades occidentalizadas. Tiene que ver con encantamientos, con embrujos, con espantos, ¿sale? Y no sé cómo, para empezar, no sé cómo equiparar ese tipo de enfermedades con el estrés, con la ansiedad, con la depresión. Es decir, son espacios muy distintos, aunque se pretenda establecer. O sea, es un problema ontológico casi ahí diciéndolo. También, para decirlo. Un problema ontológico de Ontoy. Ontoy.
So that, you know, obviously Compass is a big corporation, and one of the big concerns and what makes pharmaceuticals and the synthesis of these plants so delicate is the way it may also interfere with, you know, kind of forms of appropriating indigenous cultural elements of the communities. And that at the end of the day, what these pharmaceuticals are seeing is the value in seeking solutions to modern ailments through these synthesized plants. But what's fundamental is that for the Mazatecs, the source of illness is understood very differently through notions of, you know, enchantments and a series of other things, and that those are the sources of the illness, and that so at the root, while these pharmaceuticals may be trying to use this plant in the same way across cultures, the cultural context is actually really important for understanding the source of the illness. A ver si hay una preguntita más. ¿De qué forma pueden las personas de Occidente proteger o apoyar a las comunidades, a la comunidad de Huautla o los mazatecos para reducir el daño que están causando? And this is Jessica Pineda's question: how can Westerners do their part in protecting Huautla and the Mazatec community to reduce harm? Ese es también un constante, quizá, dilema que se plantea desde el mundo occidental, porque se piensa que es desde estos espacios donde se puede generar la solución, cuando creo que la solución debe de partir de los mismos pueblos para y vaya una coordinación interna que surja del mismo pueblo, no desde las sociedades intelectuales, porque en ese sentido creo que se estaría volviendo en relaciones de dominación, de establecer lo que desde Occidente o desde las sociedades modernas se piensa que es mejor para los pueblos indígenas, y no es así. Entonces, creo que habría que replantearnos qué podemos hacer mejor para no estar pensando que todo lo del mundo indígena es espiritual y que necesitamos siempre de ello, pues, ¿no? Cuando debe de haber un cierto respeto y formas de acercamiento, pues. So really, I mean, even the question, right, he says, needs to be reframed around, rather than seeing what it is that we can do to support Indigenous communities, to stop seeing Indigenous communities as purely the source of spirituality and things to be given to us, and really kind of allow, right, what the Mazatecos need to do needs to be worked through locally, through the community process, through debate within the community. Those solutions really need to come from within, similar to what the last panel on Peyote was talking about. And Westerners maybe need to do work on our own to reframe how we're seeing Indigenous people and our relationship with Indigenous people. Pues muchas gracias, Osiris. Muchas gracias al público. Thank you, Osiris. Thank you to the public. This is such a rich conversation. Ya queremos leer tu tesis. We want to read your PhD thesis. So congratulations. I think we really need more voices like yours. Necesitamos más voces como la tuya para replantear y romper con el continuum. So we need more voices like him to break with this continuum. Y sí, salirnos un poco de lo Wasson y Sabina, que ha sido tan emblemático, pero también, como dices, es parte de una coyuntura que ya se estaba dando, right? So, muchas gracias, felicidades y gracias a ustedes. Gracias a todo el equipo de Chacruna, Diana, muchísimas gracias. A Ibra, a todo el equipo, muchas gracias.